estamos conversando con Nancy Hernández, presidenta de la Federación de Sociedades de Padres y Representantes de Venezuela. Como les decíamos, tenemos ya muchísima participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. De inmediato vamos a leer algunos de estos comentarios. Marge, por ejemplo, dice: evidentemente es necesario, especialmente para cubrir la partida de sueldos y salarios de profesores. Otra persona, Roberto Bonielo, nos dice: lastimosamente toman decisiones detrás de un escritorio con aire acondicionado y no hacen un estudio de campo. Otra persona por acá, Jesús Eduardo Jaime, dice: los dueños de colegios privados son los comerciantes que más ganan y explotan a sus educadores y jamás son defendidos. La opinión de Jesús Eduardo Jaime con respecto a este tema. John Nami dice: una educación costosa muchas veces no le garantiza calidad. En Venezuela falta una mejor formación para los educadores. Esto quizás es otro tema que sería interesante tratar más adelante. Rogelio Quintero dice: hay que hacer un esfuerzo porque la educación pública no sirve, perdió su calidad, está politizada, se castiga al sector privado. Mientras que Tamara Urbina Gambús dice: saquen cuenta del dinero por aula, hay precios elevadísimos, un colegio es un negocio siempre, sí hay que regular. Opiniones encontradas de muchísimos padres y representantes, profesores, aparentemente también con respecto a lo que gira en torno a este aumento de la matrícula y las mensualidades de instituciones educativas privadas y subsidiadas en el país. Les recordamos que existe una resolución, la 114, que ahora pues le permite a estas instituciones previa evaluación en asamblea escolar el aumento acorde a la estructura de costos y de gastos presupuestados para el periodo escolar 2014-2015. Fíjate, estas opiniones tienen que ver con el entorno particular de las vivencias de cada quien. Lo que nosotros siempre hemos defendido es el derecho a los padres. ¿Qué pasaba anteriormente, antes de que hubiera esa normativa tan restrictiva que estaba allí? Había un acuerdo de parte de lo que eran las instituciones de control, el sector económico y el Ministerio de Educación, llámese Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Fomentos, Indepavis, todas las superintendencias que han pasado por acá, y obligaba a que los padres decidieran el costo. Aquella institución educativa que no respetase la asamblea de padres y representantes era sancionada, y además estábamos nosotros con todo el derecho de exigir que se sancionara porque no había sido aprobado un presupuesto de manera legal, de manera autónoma y participativa. Pero ¿qué es lo que pasa en este momento? Que esas asambleas de los padres no tienen validez, porque en última instancia lo que dice la resolución 114 y lo que ha dicho desde la resolución 1084 hasta la fecha es que yo permito que tus padres participen hasta en donde yo Estado decido que tú participes. Es decir, el derecho a la participación, a la decisión y a la libre reunión de los padres y representantes es cercenado, y en general de los ciudadanos, es cercenado por este tipo de resoluciones. ¿Qué es lo que sí debemos hacer los padres? Exigir que nuestro derecho se respete, exigir al Estado, exigir a los directivos y exigir a nosotros como padres que debemos participar porque no podemos ceder nuestro derecho a terceros. Ahora bien, Nancy, dejamos en el aire todo lo que tiene que ver con esta comisión conformada por 5 padres que van a ser quizás los encargados de evaluar este estudio económico que debe ser publicado además por las instituciones educativas privadas y subsidiadas en el país para poder fijar las nuevas tarifas. ¿Quiénes escogen a esas 5 personas que van a integrar la comisión? En primer lugar, vamos a contextualizar esa elección. De acuerdo con la resolución 114, esos 5 padres deben ser escogidos en una asamblea que debe convocarse con el 75% de los asistentes para hacer válida el quórum establecido en la primera convocatoria y en la segunda con el 50 más 1%. El problema es que esa asamblea se convoca en la segunda quincena de julio, porque la Gaceta sale publicada el 16 de julio, cuando ya no hay actividades académicas. Son actividades administrativas y los padres se han ido de vacaciones porque ya han consolidado inscripción, ya tienen sus planes, ya tienen sus hijos en otro lado, o simplemente ya dejaron de ir al colegio porque cumplieron con la parte que le corresponde. Okay. Pero debemos decir además que esta resolución está concebida para aquellas instituciones educativas que conforman lo que llamamos núcleos de excelencia, es decir, son educaciones educativas de un altísimo nivel, con una infraestructura muy completa en sectores de clase media o clase alta, y resulta que la educación privada cada vez más está en los sectores populares.
No todos los padres son profesionales universitarios egresados en profesiones de economía o de administración que permitan un análisis concienzudo en apenas una semana o 5 días de este problema. ¿Cómo venía operando anteriormente? Una mayor participación de los padres, independientemente de su origen, que les permitía tener mayor tiempo durante cerca de 3 meses para poder masticar y poder asimilar cuáles eran los costos y poderlo llevarlo a un lenguaje mucho más manejado por todo ahora eso. ese lapso se reduce a solo 10 días. De acuerdo con los parámetros de la resolución, ¿qué significa? Tengo que convocar una asamblea para escoger a los 5 padres. Si no la doy, o el 75% del quórum, tengo que convocarla todas las veces sucesivas hasta lograr el 50% más uno. Recordemos que estamos en periodo vacacional. Luego de esa asamblea que se designen estos 5 padres, pasando por encima de la decisión de los padres que eligieron a sus representantes, porque no es la sociedad de padres, son otros padres. A lo mejor lo hace la sociedad de padres, pero la asamblea decide que sean 5 padres porque el ministerio en su resolución no señala eso. Pero después de esa asamblea, ellos tienen que tomarse un tiempo y todo esto tiene que transcurrir. Decisión, análisis, convocatoria, 75%, 50 más 1, asamblea sucesiva, hasta el 1 de septiembre, es decir, en pleno periodo vacacional. Es una norma de imposible cumplimiento y el ministro lamentablemente se olvidó al dictar esa resolución que hay unas vacaciones establecidas de manera legal en el periodo de julio y agosto de todos los años escolares. Ahora bien, pero además ya estamos a 1 de septiembre. ¿Cuál es la situación en la mayoría de los planteles educativos? ¿Se ha logrado llegar a acuerdos en la mayoría? No se llegó a llegar a acuerdos, no se ha logrado ni siquiera convocar a la asamblea. Sabemos de manera extraoficial que algunas asociaciones de educación privada le han solicitado al ministerio que ese lapso se cambie y se prorrogue, porque el criterio de realidad es que aquí las clases comienzan el primer día hábil de la segunda quincena de septiembre, no antes. En este momento ni siquiera podemos hablar de que hay actividades administrativas dentro de cada plantel educativo. La realidad es que ya se decidió el año pasado que yo no le puedo pedir a padre en ningún plantel privado, porque además la demanda es muy grande, que espere inscribir a su hijo después que se celebre la asamblea. ¿Dónde va a conseguir cupo ningún padre? El Estado le da posibilidades de emigrar a esos planteles oficiales, no hay ninguna posibilidad. Y los padres que tienen a sus hijos en los planteles privados no quieren migrar a planteles oficiales porque saben que eso no es que es una educación de mala calidad, es que no es educación. Nancy, ¿qué debe incluir este estudio económico que se está pidiendo a que se publique en las instituciones privadas? Ese estudio Adelante. Tiene 2 fases. En primer lugar, el presupuesto ejecutado 2013-2014 debe ajustarse a los parámetros de la resolución que salió después de ejecutado el presupuesto. Y la nueva propuesta debe incluir la estructura de costos y los planes de inversión, pero esta estructura de costos no puede pasar del 12%, en algunos casos, lo que restringe cada vez más esta posibilidad. No digo aumentar, recordemos además, porque no se trata de defender por defender la educación privada, hay una realidad. Nosotros estamos oficialmente con una inflación de más del 65% en el país y eso afecta a la educación. Los costos en materia educativa no solamente son de matrícula y mensualidades, tienen que ver con transporte, con uniformes, con dotación de libros, con merienda, porque estos factores, estas categorías tienen que ser cubiertas por los padres. El Estado no da ningún tipo de subsidio y en los planteles subsidiados tampoco lo da, porque lo que da son los salarios y los sueldos de los docentes. Ahora bien, ya vimos a través de los comentarios que nos llegaban a través del Twitter, de nuestra cuenta de Twitter, @solucionesgb, pues que hay muchísimas opiniones encontradas con respecto a este tema. Nuestro equipo de producción además preparó unas encuestas en calle para conocer justamente qué opinan otros venezolanos sobre este tema. Vamos a verlo. No, porque los colegios privados están, especulando mucho con los precios. Hoy dicen, este mes dicen uno y aumentan demasiado, opino yo que es exagerado. Porque hay colegios, por ejemplo, que no tienen ni siquiera aire acondicionado y una matrícula cuesta hasta 2.000 bolívares. Yo supongo que depende de los gastos que tenga cada colegio, porque todos los colegios no tienen el mismo gasto. Entonces,
como eso lo ven entre los padres, o sea, los representantes y los dueños de los colegios, ellos tendrán que ponerse de acuerdo. Pienso que la matrícula escolar, todos los costos han subido en un año y lógicamente los colegios privados tienen que subir la matrícula. Claro, todo comprendido entre padres, lo que son representantes, y el colegio en sí. Creo eso, que nada más porque con la riqueza de nuestro país no necesitamos aumentar matrícula escolar ni nada, mucho menos. Deberían de aumentar porque todo está carísimo y también deberían de aumentar los colegios, pero gradual, proporcional. No, he escuchado que hasta un 600% han aumentado los colegios, pero no estoy de acuerdo con el aumento excesivo. Sí tiene que haber un aumento, pero de acuerdo a las posibilidades de cada quien. Importante esta última intervención. ¿Existen colegios donde el aumento oscila en alrededor del 600%? No, no tengo información de eso. Sí tenemos información de instituciones educativas y es bueno decírselo al país. Nosotros tenemos instituciones educativas que cobran entre 200 y 300 bolívares mensuales. Ellos, por supuesto, aunque tengan un aumento del 100%, no van a cubrir los costos. Es imposible. Estamos hablando de un aumento entre 100 y 150 bolívares mensuales. Estamos hablando de aproximadamente el 25% del salario, el 12% del salario mínimo, de cualquier salario mínimo, sería el aumento. En el caso de estos planteles, entonces, ¿qué docentes tenemos allí? ¿Qué calidad tenemos allí? Pero además también, ¿qué padres están haciendo un esfuerzo? Porque si lo tienen allí es porque no pueden pagar otra cosa. Y es importante porque además esta resolución es muy clara cuando dice que prohíbe el cobro de cualquier otro tipo de mecanismo como bonos, digamos cuotas especiales, contribuciones, aportes. ¿Cómo pudieran entonces continuar sosteniéndose estas instituciones que hasta ahora han cobrado, digamos, precios tan bajos, ¿no? Tan ínfimos? Es más grave todavía. No es que prohíbe el costo, es que la resolución prohíbe el derecho a asociarse y a crear fundaciones o asociaciones civiles, cuando eso es un derecho humano universal. Cualquier ciudadano puede asociarse para los fines que quiera. Y si hay una institución educativa que decide constituir una fundación para generar recursos, no es una resolución de carácter sublegal y absolutamente inconstitucional la que va a decir a los padres, usted no puede asociarse si el Estado no lo decide. No. El Ministerio de Educación, el ministro Rodríguez está allí para obedecer la Constitución y los derechos humanos, no para cercenar el derecho de los ciudadanos, y en este caso de padres y representantes, a promover la mayor calidad educativa del proyecto educativo que escogió para su hijo. Ahora bien, es importante también señalar el tema de dónde queda la opinión de los docentes, del personal obrero y administrativo, que no entran en esta asamblea escolar como tal. ¿Ellos han sido en algún momento incorporados en este proceso? No, en materia en el caso de los colegios privados, históricamente la asamblea está conformada por los padres y representantes, que son los que aportan, y por dos docentes que son los delegados del consejo consejo docente a la Asamblea General de Padres y Representantes. Okay. Esa es la estructura de la Asamblea General. Esta resolución por lo menos respetó esa estructura y no esa aberración que está en la otra resolución 058, donde otros van a decidir por la educación de nuestros hijos. Sin embargo, repito, se le quita el derecho de convocatoria y de decisión a los padres y representantes cuando se deja solamente al plantel directivo. Hasta ahora ha habido un acuerdo entre directivos y representantes para aprobar presupuestos, pero esta resolución tiende a centralizar una vez más y a hacerse del derecho de participación desde el inicio, desde la discusión del presupuesto hasta la aprobación. En la medida en que los padres participan más, la gestión es mucho más transparente. Y de hecho, quien ha colocado la manzana de la discordia en esta materia no ha sido el representante o no ha sido el director, ha sido el Estado. Ahora bien, hablamos de que también la resolución es muy clara cuando dice que una vez fijados los precios ya no se podrán modificar. ¿Qué supone esto en un país, digamos, con una aceleración importante en cuanto al incremento de la inflación? Debemos decir algo. Como no se puede modificar, recordemos que educación es el único sector, en el caso de la educación privada y en general en la educación, que no trabaja con ejercicios fiscales. La educación trabaja con 2 años fiscales, trabaja la mitad de un año, el primer periodo, de septiembre a diciembre, un año fiscal, y el otro año fiscal es de enero a agosto.
En esos 2 años fiscales, el colegio, los padres y representantes, la asamblea que aprueba el presupuesto, tiene que proyectar costos de inflación que desconocemos, tiene que proyectar aumentos salariales que no sabemos el monto de cuánto va a ser el Ejecutivo, tiene que proyectar además cuáles son los costos y el deterioro y el mantenimiento de la planta física, que de alguna manera puede planificarse, pero eso es un costo menor. Pero además tiene también que planificar cuál va a ser la reposición de materiales o los costos asociados a la deserción o al ingreso de docentes o a la deserción de alumnos o el ingreso en medio del año escolar. Cabría preguntarse también entonces qué ha pasado con estas instituciones educativas que ya fijaron sus precios para matrícula y mensualidades para este nuevo periodo 2014-2015. Además tenemos una pregunta por acá, la hace José Luis Hernández, para usted, señora Nancy, dice, porque la entrevistada dice que la educación oficial no es educación, ¿podría aclarar o explicar? Sí, por supuesto. En primer lugar, ya en cuanto a tu primera pregunta, ya muchísimas instituciones educativas privadas, y eso lo sabe el Ministerio de Educación, establecieron sus planes, ya tienen matrícula consolidada, van a empezar sus clases y los padres hicieron su aporte. De lo que va a pasar con ello vamos a hablar más adelante. Claro. Respondemos la pregunta de José Luis Hernández. ¿Por qué decimos que no es educación? Nuestra Constitución establece en el artículo 102 el derecho a la educación gratuita y de calidad en la etapa básica, es decir, desde preescolar hasta el último año de educación media y técnica general. Sin embargo, nuestros planteles educativos no tienen condiciones. El ministro acaba de decir que va el 15 de septiembre a plantearse la inauguración de 100 nuevos planteles. Quisiéramos saber dónde están y cuáles son, no refaccionados. Acaba de ponerse una meta de más de 685 reparaciones ¿Pero según es suficiente FED. para decir que no es educación? No es educación, entre otras cosas, porque no tenemos profesores de matemáticas, de física, de química en bachillerato, no tenemos profesores de inglés, están escaseando los profesores de castellano en la educación una básica. educación quizás con altos niveles de deficiencia. Entonces. No hay clases, porque a veces por razones de conflictividad del gremio, porque no están en sus demandas, pero también a veces por razones de infraestructura, porque no funcionan los baños, porque no funciona el PAE, porque no funciona la escuela, porque no hay electricidad, porque las bandas armadas se enfrentaron a tiros y no permitió el acceso, porque no hay seguridad en la escuela y no hay ninguna garantía de una educación de calidad. Ese es el tema, educación de calidad, déficit en educación. La educación tiene que ser de calidad, si no es educación. Tenemos que hacer una pausa, señora Nancy, pero al regreso vamos a estar hablando del punto que quedó un poco inconcluso. ¿Qué pasa con aquellas instituciones que ya fijaron sus precios y que no los pueden modificar y estos precios no se ajustan con esta estructura de costos? Ya venimos.